¿Alguna vez te preguntaste si es posible ciclarte sin tener efectos secundarios, sin dañar tu salud? Hoy vamos a hablar de los riesgos reales de hacerlo y de cómo minimizar el daño si aún así decidís hacerlo. Tenés que saber que este es un enfoque educativo basado en ciencia y no fomenta ni busca promover el uso de sustancias controladas. Primero que nada, ¿qué son los asteroides? Bien, siempre que yo diga asteroides, de acá en adelante, siempre me voy a estar refiriendo a lo que ya sabes, las sustancias esas que suelen usar los culturistas o tu amigo, el que se hace ese ciclito pre-playa antes del verano. Ya sabes a lo que me refiero. Y esta quiero que sea la última vez que tengo que aclararlo, pero si tengo que aclararlo otra vez, lo haré. Pero quiero que sepan que cuando yo digo esa palabra, me estoy refiriendo a eso que ustedes saben. Bien, ahora sí, ¿qué son? Estas son unas sustancias que son derivadas de la testosterona, son similares a la testosterona, con ciertas modificaciones que se han realizado a la estructura de la testosterona para que tengan ciertas características distintivas. Pero en sí son hormonas sintéticas que parten de la testosterona. Y tenemos a la reina de estas, que es la testosterona, que en sí también es un asteroide. Hoy en día en medicina estas sustancias se usan muy poco, cada vez menos, pero se siguen utilizando. La que más se usa es la testosterona, principalmente en las terapias de reemplazo de testosterona en personas que tienen un hipogonadismo, es decir, que su producción de testosterona por X o Y motivo es insuficiente. También hay otras sustancias derivadas de la testosterona que algunas veces se usan en ciertas patologías que llevan a una pérdida excesiva de masa muscular. Pero esto no es lo más normal realmente. Pero sí se pueden dar y sí los médicos pueden recetar algunas de estas sustancias en casos muy específicos y ya te digo que muy raros. Y ahora te vas a preguntar, ¿cuál es la diferencia entonces entre el uso recreativo o el uso de un culturista o de un preplaya y el uso que se hace en la medicina? En medicina las dosis son muy bajas en comparación al uso de un culturista. Podríamos hablar, por ejemplo, que en la medicina el uso de oxandrolona, por ejemplo, podrían ser unos 5 miligramos al día o hasta menos, y en un culturista esto puede ser tranquilamente 30 o 40 miligramos de esta misma sustancia. Ahí ya vemos una diferencia muy grande. En un punto el uso que se hace en la medicina es mucho más controlado y ese es el uso que se aprobó algún día, y el uso recreativo para aumento de masa muscular es totalmente distinto, pero nosotros vamos a centrarnos en ese uso. Bien, y como te dije, vamos a hablar de los riesgos que conlleva el uso de asteroides. Empezando por el sistema hormonal, lo primero que nota una persona que empieza a utilizar estas sustancias es una atrofia testicular. ¿Y esto cómo lo va a notar? Lo va a notar porque sus huevitos se van a poner chiquitos como 2 pasas de uva. Y esto es la realidad, es lo que pasa. Hay gente que cuando le pasa por primera vez no estaba informado de esto y se asusta, pero es de lo primero que pasa como efecto secundario, digamos, del uso de estas sustancias. También pueden generar una infertilidad que sea temporal o en rara vez permanente, pero la infertilidad temporal es algo que es muy normal, ya que con el uso de estas sustancias casi siempre la producción de espermatozoides disminuye a casi cero, provocando una oligoespermia o una azospermia. También a nivel hormonal mucha gente experimenta problemas en su líbido, principalmente pérdida de líbido o hasta a veces aumentos muy excesivos en tiempos puntuales, quizás en ciertas etapas de ciclo, y en otros momentos caídas muy fuertes de lo que es la libido hasta el punto de no poder tener relaciones y hasta que le traiga problemas de pareja. En cuanto al sistema cardiovascular, lo primero que se ve si hacemos un análisis de una persona que está en ciclo es un aumento del colesterol LDL, el conocido como malo, y una disminución del colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno. Todo esto puede llevar a un mayor riesgo de tener algún tipo de infarto durante el ciclo. También después, ya que este colesterol se puede durante el ciclo ir acumulando en las paredes de las arterias. Otro problema cardiovascular que puede traer el uso de estas sustancias es la hipertensión arterial, que durante el uso puede aparecer, pero también el daño que generan en el sistema cardiovascular estas sustancias pueden generar también con el cese de su uso una hipertensión arterial que ya quedó por esos vasos que están dañados. Sistema renal. A nivel renal pueden generar daños muy importantes e irreversibles. Junto a los del sistema cardiovascular, los daños que se producen a nivel renal no son reversibles y es un daño que casi nadie tiene en cuenta al momento de utilizar estas sustancias. Por lo tanto, es muy importante que si alguien da el paso a usar estas sustancias, esté informado de que uno de los puntos más importantes, más allá de lo que se suele hablar, que el hígado, que protector hepático,
hepático en realidad es el riñón y es lo que limita siempre la carrera de un culturista, la salud renal. Pero si vamos al daño hepático, bueno, en cuanto al hígado sí va a haber daño hepático y este daño, si bien puede ser reversible, puede generar daños que no sean reversibles. No todo daño que se produce en el hígado es reversible, sí puede disminuirse con el uso de ciertos protectores, pero tenés que saber que este daño hepático se da mayormente con el uso de orales y también con algunos inyectables que más adelante en próximos videos vamos a mencionar, pero tenés que saber que principalmente los orales destruyen el hígado. Y si con eso no es suficiente, también tenemos problemas psicológicos que pueden venir con el uso de estas sustancias, como puede ser la agresividad, que en general si una persona no suele ser agresiva, con el uso de estas sustancias no va a empezar a ser agresiva, pero una persona que es un poco agresiva puede que esto se lo aumente. También, y esta me parece más importante, en posciclo, o sea, después de un ciclo, es muy normal ver una depresión, ¿sí? Una depresión, la persona no tiene ganas de nada, ni hablar de entrenar y de comer bien porque eso ya no lo quiere hacer más. Esto es algo que pasa mucho y muy frecuentemente y poca gente lo tiene en cuenta. Así que uno de los efectos secundarios puede ser la depresión y la agresividad. Este contenido es exclusivamente educativo y no debe considerarse como una recomendación médica o promoción del uso de sustancias controladas. Toda decisión debe tomarse bajo supervisión médica profesional y conforme a las leyes locales. No se fomenta ni se facilita el acceso a sustancias reguladas. Ahora sí, vamos a lo que te interesa. ¿Se pueden reducir estos daños? La respuesta es que sí, pero aún así no se pueden ir por completo. El riesgo siempre existe, los daños van a existir, pero sí se pueden minimizar. Lo primero es el monitoreo médico. Como mínimo, un análisis de sangre completo y de orina también completos para ver la función renal al detalle, hepática, etcétera, entre muchos valores que podemos hablar más adelante. Es esencial tanto hacerlos previos al ciclo como también durante el mismo para saber cómo está respondiendo tu cuerpo y ahí sí ajustar lo que sea necesario ajustar. ¿Para qué? Para que el daño sea menor, ya que el tener alterados estos valores significa que algo está mal y si algo está mal está generando daño acumulativo en tu cuerpo. Si podemos controlar estos valores, ya sea corrigiendo la dosis o agregando algún protector específico, vamos a lograr disminuir obviamente el daño que se genere al terminar este ciclo. También hay un montón de estudios más que se pueden pedir, esos son como mínimo, pero sería ideal que tengas un seguimiento de tu médico. Después, si queremos hablar de protectores, podemos estar hablando durante horas y días, pero hay ciertos protectores que ya he mencionado en muchos videos de Instagram y bueno, los podés ir a buscar ahí, pero si querés tener información mucho más precisa sobre cómo protegerte en cada punto en los cuales estas sustancias alteran a tu salud, el mejor lugar donde puedes estar es en Pamphlic. Para todo eso, ahí tenés cursos donde te explico en detalle todo sobre qué análisis hacerte, qué controles tienes que hacerte con tu médico en el mejor de los casos, cómo analizar estos estudios en el caso que no lo hagas con un médico, que eso estaría bastante mal, pero lamentablemente es algo que hacen la gran mayoría, porque lamentablemente la gran mayoría de médicos, si alguien va con este problema, lo primero que le dice y lo único, porque no está mal que se lo digan, pero lo único que les dicen es que lo dejen de hacer, lo cual no está mal, pero estaría bien que les digan eso y también les den una ayuda a su problema actual. Por ejemplo, si una persona viene con ginecomastia, no hay que decirle únicamente dejar los esteroides, aunque sí lo tiene que hacer, sino también decirle qué es lo que tiene que hacer para corregir este problema, darle un tratamiento o lo que sea necesario. Esto para todos los problemas que pueden aparecer por el uso de este tipo de sustancias. Entonces, si vos querés tener conocimiento propio, en Pamphlic vas a encontrar todos los cursos que necesitas para aprender a disminuir estos riesgos que siempre están asociados al uso de este tipo de sustancias. Para más información, tenés el link en la descripción del video. A ver, mi objetivo no es decirte qué hacer. Mi objetivo es decirte cuáles son los riesgos y también decirte cuáles son las formas que existen para reducirlo. Ahí, si vos querés hacer algo con todo esto, es decisión completamente tuya. Creo que ya quedó claro que esto no es un camino sin consecuencias, pero siempre es mejor una decisión que sea informada que una que sea completamente desinformada e irresponsable. Por último, quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu mayor duda sobre estos temas para que yo te las pueda responder en los próximos videos y también hable más en profundidad sobre eso. Ahora, si no querés perderte todo lo que se viene porque te va a dar un montón de información totalmente gratis por este canal de YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita y estate atento que se vienen muchos videos nuevos. Te mando un abrazo, un saludo, chau chau.